Buenas noches, bienvenidos a Canal Capital, a nuestra emisión de los miércoles a las 8:30 de la noche. Nuestro invitado de hoy es uno de los académicos más respetados del continente europeo. Sin duda es el académico más respetado en las humanidades en España. Él ha sido director del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, entre 2004 y 2008, columnista del diario El País, profesor universitario, innumerables publicaciones en ciencias políticas. Es el actual director del Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, de la Fundación Ortega Marañón. Él es Fernando Vallespín. A Fernando lo hemos invitado hoy porque queremos con él hacer un análisis de la situación que se está viviendo en un país que, como España, vivió un largo conflicto. A partir de ese conflicto histórico, muy fuerte, muy duro, vivió posteriormente una dictadura y después la construcción de unos consensos políticos entre los partidos, los que se llamaron los consensos del pacto de la Moncloa. Y está viviendo un momento de crisis muy importante España. Está viviendo un momento difícil en el cual todavía se ven unas fracturas y se observan unas fracturas políticas y sociales que uno podría decir parecieran tener un carácter histórico. Por eso lo hemos invitado, porque queremos conocer un poco más de esta experiencia, de lo que ha sucedido en ese país, pensando en particular que en el futuro de un postconflicto en Colombia, la importancia de pensar en los consensos, en la consolidación de los partidos políticos, del sistema democrático, se constituyen de verdad en la ventana hacia la paz, pero que no es una condición que sea duradera, sino que hay que sostenerla, renovarla, alimentarla paso a paso. Fernando Vallespín ha sido una de las personas que más duramente ha insistido en esto desde sus columnas en el periódico El País de España, desde sus intervenciones públicas, desde sus intervenciones académicas, sus ensayos, están planteando siempre eso, la necesidad de renovar el sistema democrático. Los países que salen de los conflictos son países que necesitan estar renovando permanentemente sus estructuras políticas e institucionales. Por eso lo hemos invitado. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche en Canal Capital. España ha sido un país que tuvo una tradición muy fuerte, un enfrentamiento muy fuerte, una guerra civil en los años 30, un periodo muy difícil de recomposición política, la transición de Franco y la posterior inicio de la democracia o llegada de la democracia y la firma del pacto de la Moncloa. En esa perspectiva política, ¿usted cómo pintaría España? Hombre, yo creo que hay dos cosas que no se pueden olvidar de la historia de España del siglo XX. La primera y fundamental es, evidentemente, el hecho de que España se divide radicalmente como consecuencia de la guerra civil, que después de la guerra civil hay una represión espeluznante, con un número también importantísimo de víctimas, sobre todo como consecuencia de la venganza de los vencedores, y un periodo de prácticamente 40 años de dictadura que tuvo un importante efecto sobre la posición de España en el mundo, en el sentido de que nos quedamos marginados de Europa. No participamos en el primer proceso de unificación europea, estábamos fuera de la OTAN, ¿no? de la NATO, de la Organización de Defensa del Tratado Atlántico Norte, y por tanto España pues, vivió un periodo que solamente a partir del comienzo de los años 60-70 tuvo, digamos, los beneficios de un cierto impulso económico. Hay que pensar que la renta per cápita de España hasta el año 99 no igualó la renta per cápita que tuvo España
inmediatamente antes de la guerra civil, ¿no? O sea, es decir, que tuvimos varias décadas perdidas, ¿no?, desde la perspectiva económica. Desde la perspectiva política, por tanto, el fin del franquismo lo que significó fue la necesidad de olvidar la guerra civil. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? O sea, olvidar la guerra civil, pero olvidarla en un sentido activo, ¿no? En el sentido de decir, porque no la hemos olvidado, tenemos que hacer como si ya no existiera. Porque mientras siga la memoria de la guerra, será imposible acceder a un consenso que era absolutamente fundamental para crear pues esta nueva república, ¿no?, aunque era una monarquía, pero bueno, en sentido lato del término, un nuevo país democrático. Y yo creo que los actores políticos de entonces fueron excepcionales, realmente Suárez, el propio rey en esos primeros momentos, Felipe González, Santiago Carrillo, todos ellos supieron ver el momento histórico, supieron aprovecharlo y desde luego fue como un nuevo comienzo, ¿no? Un nuevo comienzo político, no solamente porque se abría una democratización, sino un comienzo porque se dejó de pensar en las heridas abiertas durante la guerra civil. Y yo creo que eso fue tremendamente pedagógico y terapéutico para que el país se viera ante un proyecto que unía, no un proyecto que desunía. Y yo creo que esto ocurrió por primera vez en la historia de España, realmente porque, como he sabido, siempre se ha hablado de las dos Españas, ¿no?, de la España negra, de la España de la Inquisición, de la España que hoy diríamos de derechas y de la España roja, ¿no?, de la España revolucionaria, de la España, digamos, revolucionaria, y que son las dos Españas que se enfrentaron realmente en la guerra civil. Y por fin apareció ya una síntesis, ¿no?, que fue el periodo de la transición democrática, que, como digo, su gran excepcionalidad radica precisamente en que supimos pensar más allá de aquello que nos dividía. Uno encuentra aún hoy que hay heridas que no se han cerrado en ese. El tema del perdón, por ejemplo. ¿Hubo en el caso de España un perdón? No, yo creo que en el caso de España, vamos a ver, yo creo que no es cierta la idea de que España olvidó la guerra civil o la posguerra. No hay más que ver toda la literatura que se escribió en España a partir sobre todo de los años 60, hasta muy bien entrados los años 80, y todavía hoy siguen apareciendo novelas, reportajes, libros de historia. No hay más que ver la cinematografía española, donde el tema de la guerra civil, el tema de la posguerra está absolutamente presente. Lo que no hubo fue, y en eso sí le tengo que dar la razón, lo que no hubo fue algo así como un perdón público, porque se pensó que en ese momento hay que tener en cuenta que el proceso democrático español fue tutelado desde fuera por los militares, es decir, que fue una reforma desde dentro de las instituciones franquistas, no fue una ruptura radical como se produjo, por ejemplo, en Portugal, ¿no? Entonces, en ese sentido, se obviaron cosas que quizá hubiera sido importante haberlas tenido en cuenta en ese momento, pero que, digamos, imperó el pragmatismo por encima de, digamos, algo así como un criterio de moralidad, ¿no?, primaria, como es, bueno, el reconocimiento público de perdón sobre todo más que por la guerra civil en sí misma, insisto, por eso que fue muy traumático, que fue el periodo de posguerra, que fue cuando se produjo pues, una serie de ajusticiamientos que provocaron pues, una enorme cantidad de muertos, ¿no? Entonces, sin perdón también el tema de las víctimas, que aparece todavía como un problema de una relevancia grande, ¿no? Es el tema memoria histórica y víctimas que no parecen haber sido reconocidas, ¿no? Sí, pero el hecho de haber intentado buscar una síntesis significa que esa síntesis no es completa si alguna de las dos partes trata de imponer su propia visión del periodo históricamente anterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que ahí lo que se produjo en España fue, indudablemente, un salto pragmático, es decir, el pragmatismo imperó sobre la moralidad, podemos decir, ¿no?, claramente. Y yo creo que ahí el discurso que acabó imponiéndose fue, bueno, esto fue una guerra civil, es decir, hubo muertos por ambas partes, ¿no? Incluso en el CIS, como consecuencia de la aparición de la memoria histórica, hicimos una encuesta que lo dejaba muy claro, ¿no? Es decir, que se trataba de honrar a los muertos en los dos bandos. Sí. O sea, que la propia población sigue interiorizando la idea de que es que no hay víctimas solo de un lado, sino que las hubo también del otro, porque una guerra civil nadie gana. Sí.
Yo creo que solamente con posterioridad, y en eso pues el juez Garzón tuvo un protagonismo indudable, con posterioridad pues se ha tratado de recuperar el discurso de aquellos que fueron silenciados, ¿no? Durante todo este proceso de la transición. Y digamos que, aunque ya digo que todo lo que tiene que ver con las artes, la literatura, el cine, sí hubo una plasmación y un reconocimiento implícito, no lo hubo desde la perspectiva, diríamos, del oficialismo político español, ¿no? Y se ha recuperado por un sector de la sociedad civil y evidentemente todavía estamos en eso. O sea, es decir, esto no se ha dejado de escribir y de pensar sobre ese tipo de cuestiones. Me llama mucho la atención la encuesta que usted plantea, pues, que hicieron en el CIS. ¿Qué otros resultados encontraron en ese ejercicio? Bueno, ahí los resultados evidentemente fueron, lo que se percibía era que se trataba de evitar un impulso revanchista, ¿no? O sea, era como, efectivamente, que la memoria, que supone el reconocimiento de aquellos, digamos, cuya voz había sido silenciada durante tanto tiempo, no impidiera la reconciliación. Y en ese sentido yo creo que por supuesto, lo de que se consigan abrir las tumbas, estas que todavía ni siquiera en muchos lugares sabemos, donde hay gente enterrada que fue fusilada, tanto durante la guerra civil como con posterioridad. O sea, que haya un debate sobre eso, desde luego, pues nadie tiene nada en contra, efectivamente, ¿no? Lo que no se quiere es que se vuelva otra vez a convertir nuestro conflicto civil en un conflicto político en el presente. O sea, es decir, que dejemos que eso vaya por un cauce y que aquellos que se vieron afectados, los familiares, tengan el derecho de poder reivindicar los restos de sus caídos, pero por favor no mezclemos nuestros conflictos políticos del presente con un conflicto que viene del pasado. Estamos con Fernando Vallespín en Canal Capital. Regresamos con él en un momento. Esa fractura política entre la izquierda y la derecha y la fractura política entre el PSOE y el Partido Popular aparecen como de manera sistemática subyaciendo en torno de esas diferencias. Pero yo creo que ya no son esas diferencias. Yo creo que hay Izquierda Unida sí representa mucho más, digamos, la legitimidad republicana, y el hecho es que en sus manifestaciones pues van con la bandera republicana, incluso, ¿no? No van con la bandera española normal, ¿no? Y incluso pues sindicatos como Comisiones Obreras, ¿no? Pues claramente pues, muchos de sus militantes, no ellos oficialmente, ¿no? Van con la bandera republicana, y la bandera republicana incluso se exhibe en estadios de fútbol como el del Rayo Vallecano, que es un club de fútbol que representa un barrio obrero, y uno pues puede ver que sus hinchas tienen puestas la bandera republicana, como en Cataluña se ve la señera, ¿no? o en el País Vasco se ve la icurriña, ¿no? Que es una cosa curiosa. Es decir, que en ese sentido eso no ha muerto, ¿no? Y todavía hay una izquierda que lo mantiene vivo, ¿no? Que es una izquierda antimonárquica y que lo dice explícitamente, y por tanto reivindica la simbología de la República. Pero yo creo que estamos en un tipo de conflictos que ya son lo suficientemente importantes como para, encima, emborronarlos con los conflictos históricos nuestros de toda la vida, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, es inevitable que un partido como el antiguo Partido Comunista Español, que está incorporado a Izquierda Unida, no reivindique, digamos, el papel que tuvo en la Guerra Civil y, por tanto, pues recuerde activamente también un poco esa parte de su propio pasado, ¿no? Los pactos de la Moncloa en el mundo y en América Latina para nosotros fue una especie de ejemplo a seguir en términos de la solidez política, en donde izquierda y derecha se ponen de acuerdo, establecen unas reglas de juego que se respetan, además, que sí. Yo creo que hoy todavía siguen persistiendo. ¿Cómo se llegó a ese pacto, el fundamento político? Bueno, yo creo que se llegó a ese pacto primero porque no había ni la más mínima discrepancia entre todos los actores políticos, exceptuando, diríamos, los que representaban el franquismo ya muerto, que además había una conciencia clara de que eso estaba muerto como proyecto político. No había la más mínima duda de que todos queríamos vivir en una democracia parlamentaria y que, por tanto, que teníamos que modernizar el sistema político y adaptarlo a
los criterios básicos de una democracia parlamentaria. Con lo cual, si hay esa coincidencia de base, de lo que se trata realmente es de ver cuáles son los ingredientes que forman parte de un sistema democrático y, por tanto, apoyarlos entre todos, porque la división de los actores democráticos hubiera significado la deslegitimación ya desde el inicio de todo el proceso de transición. Y eso ahí hubo un consenso, que además era un consenso que fue fraguado incluso durante la vida de Franco, a través de reuniones de diferentes juntas, ¿no?, que se reunían fundamentalmente en Francia, con representantes incluso de sectores que estaban en una derecha conservadora española, pero que era consciente de que en el año 75 ya solo se podía hablar en un continente como el europeo, pues no tenía ninguna viabilidad en ningún otro sistema político. Pero había un cierto mecanismo de control por parte, sobre todo, del ejército, ¿no? Entonces, el ejército se hubiera visto en la más mínima posibilidad de disenso entre los actores, para ir a una democracia controlada, una democracia, diríamos, de otro tipo, ¿no? Una democracia con no todos los elementos, por eso ahí fue el golpe de mano de Suárez de legalizar el Partido Comunista en contra de la voluntad del ejército. Creo que fue una jugada maestra, porque ya no se podía echar marcha atrás. Y yo creo que eso lo supo reconocer el propio Partido Comunista, y también por eso, digamos, Santiago Carrillo, que fue el actor fundamental ahí, se incorporó a este consenso. Por tanto, unión en cuanto a cuál es el objetivo, es decir, a dónde queremos llegar, y con qué queremos romper. Yo creo que todas las fuerzas políticas lo tenían claro. Había una relativa desunión que tampoco se acabó de resolver y sigue sin resolver en la cuestión territorial, sobre todo el caso de Cataluña y el País Vasco. Por eso quizá la parte peor desarrollada fue la estructura territorial del Estado, eso que después hemos llamado el Estado de las Autonomías. Pero en todo lo demás yo creo que el consenso fue pleno. Incluso, y esto fue lo relevante de los pactos de la Moncloa, en lo relativo, porque España vivió toda la crisis en plena transición política, toda la crisis del petróleo, ¿no? Sí. Por tanto, una crisis económica impresionante. Y ahí entraron los propios sindicatos también en un pacto dirigido fundamentalmente a tratar de controlar la inflación y tratar de poner de acuerdo, diríamos, el sector que representa el capital, el sector que representaba el trabajo, ¿no? Y sin ese acuerdo, los acuerdos políticos hubieran estado cojos, ¿no? Con lo cual, un acuerdo político y un acuerdo social. Y eso es, digamos, lo que crea un paquete que resultó ser imbatible, efectivamente, ¿no? Usted plantea un factor muy importante que es muy poco considerado, que es el papel del ejército. De hecho, son los mismos militares que estuvieron con Franco los que entran en la democracia. Y creo que es una institución que hace un clic muy fuerte, sí, pasar de un sistema como el que venía a otro tan distinto. Sí, efectivamente, eso es Suárez lo describió muy bien diciendo, bueno, estamos viajando en un tren, es decir, esto no puede parar, o sea, la gestión cotidiana de la política tiene que seguir, pero estamos viajando en un tren donde mientras sigue en marcha tenemos que ir cambiando los vagones, ¿no? Que es una cosa, claro, que como metáfora, pues imposible. Sí. Bueno, pues realmente eso es lo que estaban haciendo, ¿no? Cambiando los vagones, pero teniendo en cuenta que la locomotora que iba tirando del tren, en cierto modo, era el principio de legitimidad democrática. Es decir, quienes tiraban del tren sabían que tenían a todo el pueblo español detrás. Sí. Como se vio después, además, después de las primeras elecciones del 77, evidentemente, digamos, los residuos del franquismo, una vez que se sometieron a las urnas, pues eran mínimos, ¿no?, comparado con el impulso por el cambio, ¿no? Y entonces eso, yo creo que esa legitimidad que le daba a quienes nos estaban gobernando, apoyados también por la oposición en ese momento, ¿no?, para diseñar un nuevo sistema democrático, pues fue precisamente el hecho de que efectivamente España estaba ya más que preparada para vivir un sistema democrático, y eso es lo que ansiaba el pueblo, ¿no? O sea que, por tanto, ahí hubo una curiosa gestión, ¿no?, donde desde dentro del viejo orden se tuvo que adaptar a un orden nuevo. Intentaron apretar las clavijas en un primer momento, sí, pero enseguida se dieron cuenta de que era casi inevitable, ¿no? Y el problema con el ejército vino con posterioridad, no vino en ese primer momento, vino con posterioridad y fue como consecuencia de los graves atentados de ETA, sobre todo a finales de los años 70, comienzos de los 80, que fue lo que provocó al final el intento de golpe de Estado del 81, ¿no?, el 23 de febrero. En esa perspectiva, el proceso de construcción partidista, teniendo unos acuerdos establecidos, un aparato militar dispuesto, la conducción del rey,
En este proceso de construcción partidista, ¿cómo se desarrolló? Hombre, el proceso de construcción partidista fue muy interesante porque ahí bueno, las primeras elecciones lo que nos demostraron es que la sociología política de España ya no era la de los años 30, Sí. la de la época de la República, sino que digamos, el pueblo español había modernizado la forma en la que veía cómo podía salir de la situación en la que estábamos. Y claramente lo que hizo fue acercarse al centro. O sea, la mayoría del voto se acercó al centro, el partido más votado fue el de Suárez, Unión Centro Democrático, porque garantizaba en cierto modo que, bueno, que no habría ruptura. Equilibrio político. Sí, equilibrio. Personaje que además tenía una relación con el rey muy directa y sí, claramente a través suyo el rey daba a entender que había apostado claramente por ir hacia una democracia. Y luego, en vez de un partido comunista fuerte, que era el partido que en la oposición más fuerte contra Franco, eso no se puede olvidar. Yo recuerdo que en mi época en la universidad, entonces, que era estudiante, bueno, pues yo nunca conocí a un socialista. Y sin embargo, cuando la gente tiene que votar, vota un partido de izquierda moderado, relativamente moderado, como era el PSOE, ¿no? Que también tenía un líder muy carismático, como fue y sigue siendo Felipe González, ¿no? Y yo creo que ahí lo que en cierto modo buscó el pueblo español fue evitar una vez más, o sea, esa especie de olvido que a la vez es recuerdo para olvidar, ¿no? Recordar para olvidar, que es lo que mató a la Segunda República Española, fue la polarización. O sea, donde ganaron los fascistas, falangistas y los anarquistas comunistas, por decirlo así. Y quien estuviera en el centro fue realmente quien acabó perdiendo, ¿no? Sí, claro. Y fue lo que provocó al final el gran conflicto. Pero lo que quisimos evitar realmente, y en ese sentido yo creo que el pueblo fue sabio, ¿no? Quisimos evitar es precisamente eso. Ya estamos en un escenario de solidez, de transición. España entra en un proceso muy fuerte de crecimiento, de inserción en el mundo. De hecho, cuando uno veía y escucha a los mayores, contaban que cuando iban a hacer vacaciones, iban a Francia o iban a otro país europeo, decían, vamos a Europa, del aislamiento. España se inserta muy bien, viene todo el proceso de inserción con OTAN, y este proceso como de apertura democrática y de fortalecimiento, ¿no? El sistema político, ¿cómo fue evolucionando en ese momento? Bueno, el sistema político español yo creo que evoluciona de una manera muy estable, en gran medida porque España, de hecho, es un sistema bipartidista imperfecto. Sí. Sobre todo las tres mayorías absolutas de Felipe González lo que le permiten es pues una reforma de todo el sistema productivo español impresionante. O sea, él hizo digamos, él tuvo que rehacer completamente, y le costó 2 huelgas generales, no nos olvidemos, tuvo que rehacer todo el sistema que estaba ya caduco de la industrialización española de los años 70, tuvo que adaptarla a la nueva situación, que fue muy duro, digamos, desde una perspectiva social. O sea, tuvo que eliminar los altos hornos, acerías, por supuesto minería, construcción de navieras que ya no eran competitivas, ¿no?, en el mercado internacional, y ahí pues hubo que rehacer radicalmente, diríamos, el sistema productivo español, sobre todo el industrial, ¿no? Ahí sí hubo un impulso muy importante, pero gozó de una enorme legitimidad política, ¿no? Con una mayoría absoluta, indudablemente eso permitió hacer reformas que de otra manera, digamos, a través de gobiernos de coalición no hubieran sido posibles, ¿no? Entonces ese fortalecimiento, digamos, de un partido con gran capacidad para crear reformas que además están en su programa, por ejemplo, en la implantación del Estado de Bienestar moderno, que también se debe a los socialistas, permitió que después, cuando vino la transición con Aznar, pues fue una transición relativamente dulce, ¿no? Era otro partido también, ¿no?, que en su momento incluso llegó a tener mayorías absolutas, digamos, generó una estabilidad política que favoreció, por un lado, que bueno, pues la gente viera que el sistema político funciona, porque también permitió ir integrando a los movimientos nacionalistas, sobre todo los moderados, ¿no?, vascos y catalán, más a los catalanes que a los vascos,
permitió, por tanto, que el sistema político pudiera acoger las reformas que eran necesarias entonces en el país, ¿no? Y luego con el bienestar económico, pues indudablemente que sobre todo pues, se desarrolla de una manera impresionante a través de nuestra entrada en lo que primero fue la Comunidad Económica Europea y después la Unión Europea, pues indudablemente pues, este país se le cambió la cara. Yo recuerdo que cuando hace ahora exactamente 30 años, hemos celebrado la entrada de Felipe González en el 82 al gobierno, Alfonso Guerra dijo una frase que resultó ser profética, ¿no? Dice, este país no lo va a reconocer ni la madre que lo parió, ¿no? O sea, después de nosotros, este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió, y eso fue absolutamente cierto, ¿no? Es otra España, o sea, no tiene nada que ver. La transformación fue profunda. Profunda y espectacular, sí. Y una cosa, también hubo una transformación dentro de los esfuerzos que tuvo que hacer el gobierno, no solamente impulsar toda esta renovación, sino ayudar en dos tareas muy fuertes. Uno, la configuración de una clase media. Y dos, la configuración de un nuevo sector empresarial, que esa es otra cosa. Ese empresariado que venía del franquismo, ¿no? Tiene que verse renovado. Sí. Bueno, yo creo que el posfranquismo, no, el franquismo tardío, por decirlo así, ya generó esa clase media. Yo creo que España ya era, si no la transición no hubiera sido factible, ¿no? Sí. Digamos que sociológicamente ya había, digamos, los grandes números se correspondían a una clase media, que era una clase media indudablemente mucho más modesta que las clases medias europeas, ¿no? Los países, digamos, más al norte, pero que no había ya ese contraste entre una oligarquía, ¿no? Y un proletariado o masas campesinas, porque España ya no era de facto un país agrícola, ¿no? Como había sido tradicionalmente. O sea que el crecimiento, que fue verdaderamente espectacular, sobre todo en los 60s y 70s, permitió pensar que la estructura demográfica española había cambiado. Esa clase media se expandió, indudablemente, hasta el punto de que llegó un momento en el cual nosotros, en torno al año 98, 99, 2000, comenzamos a necesitar inmigrantes y en números considerables. Nosotros integramos en 10 años entre 5 y 6 millones de personas. De migrantes. De inmigrantes que han cambiado realmente también la faz de este país. Ya este es un país multicultural, multinacional, multiétnico. Uno va en el metro en España y antes la homogeneidad racial, simplemente lo que llama a primera vista era total, y ahora pues bueno, pues es la diversidad total. Es la diversidad total, ¿no? Y eso yo creo que le ha dado también al país, le dio un aire mucho más cosmopolita, le dio un aire como mucho más diverso, porque nuestra diversidad era una diversidad histórica, geográfica, fundamentalmente de sentimientos, ¿no? Emocionales, por ejemplo, con Cataluña, País Vasco, Galicia, la propia Andalucía, pero no era una diversidad racial, no era una diversidad lingüística. Ya nos encontramos con eso. Uno pasa por Barcelona y pues, hay calles enteras que son pakistaníes. Regresamos en Canal Capital con Fernando Vallespín, uno de los más importantes politólogos académicos que tiene España. Tenemos ya, Fernando, un mapa bastante claro de la historia. Viene ahora el mapa de la crisis. Después de 30 años, de 25 años de crecimiento sostenido, de desarrollo de infraestructuras, de desarrollo político, de desarrollo agrícola, de inserción en el mundo, España entra de pronto en una crisis brutal. Sí. ¿No? Entra en una crisis además que nadie esperaba, ¿no? O sea, nadie nos había preparado para esta crisis, porque nosotros estuvimos viviendo mucho tiempo como nuevos ricos, ¿no? Sin ser conscientes de que, bueno, de que los límites existían. Los límites existen, ¿no? Y que uno no va a poder tener acceso ilimitado a recursos, por ejemplo, que provienen, por supuesto, del ahorro extranjero, ¿no? A través de los mercados financieros. Entonces, con el colapso del sistema financiero internacional, que se produjo en septiembre de 2008, la caída de Lehman Brothers y lo subsiguiente, de repente tomamos conciencia de que estábamos en una situación que no se correspondía verdaderamente con lo que habíamos imaginado, ¿no? Porque entonces es cuando de repente los números cantan.
indudablemente pues que teníamos una burbuja inmobiliaria espectacular, que ese fue es el gran Sí, que problema. hizo que los precios de las viviendas subieran Sí, de manera desproporcionada. sí. Y eso además, eso se veía venir, pero bueno, son estas cosas, ¿no?, que se producen muchas veces en el mercado, ¿no?, que tiene una capacidad de sugestión increíble. Y una vez cuando me di cuenta que un piso del mismo número de metros cuadrados, un departamento, en Aluche, que es un barrio periférico de Madrid de clase obrera, valía igual que un piso en Berlín, pues dije, algo no funciona. Sí. Y bueno, en Berlín son particularmente baratos en relación con el resto de Alemania, pero bueno, pues estamos hablando de un piso de Berlín en el centro de Berlín. En el centro de Berlín. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo?, ¿no? La banca y los banqueros asumieron una tarea muy fuerte en este crecimiento tan grande, en este desarrollo. La banca empezó a colocar dinero, a hacer préstamos, independientemente de la capacidad que la gente tuviera para pagar. Sí, bueno, eso fue lo que provocó la crisis en Estados Unidos también, porque hizo exactamente lo mismo, que son las hipotecas subprime, estas hipotecas basura, y efectivamente eso contamina, digamos, los establecimientos financieros. Pero hay que pensar que el problema para España no es ya tanto la crisis inmobiliaria, no es ya tanto la crisis financiera. El problema para España es que estaba integrada en el euro. O sea, la integración en el euro que permitió en gran medida pues, el despegue fulgurante, sobre todo, de esta burbuja y también de la creación de infraestructuras, de inversiones públicas. Sí, los fondos que llegaron de la Unión Europea para la agricultura y la infraestructura fueron... Sí, pero no solamente eso, sino que podíamos vivir a crédito pagando intereses bajísimos. O sea, es decir, cuando a un país le dicen que le van a cobrar los mismos intereses que a Alemania, Sí. es decir, gratis, que uno le prestan el dinero prácticamente gratis, pues ¿qué hace? Pues aprovecha de ese dinero y dice, pues voy a invertir, voy a aprovechar para invertir, para comprarme una casa, para renovar mis instalaciones como empresa, para hacer obras públicas, ¿no? Y eso fue lo que hizo España. Entonces evidentemente empezó a hacer todo un conjunto de inversiones con un dinero a un precio bajísimo. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando de repente uno se endeuda, y no se endeudó el Estado, ojo, que en ese sentido la crisis española es peculiar, es distinta de otras como la italiana o la griega. Sí. La deuda pública española en el año 2008 estaba en el 35% sobre el PIB. Ahora estamos cerca del 100%. Pero hay que pensar que la alemana está por encima todavía, la deuda pública de la española. El problema es la deuda privada, la deuda de las empresas, la deuda de los bancos, evidentemente, porque los bancos prestaban a los ciudadanos, y la deuda de los propios ciudadanos. Entonces, ¿qué ocurre cuando de repente a uno le cortan el grifo del crédito y el Estado trata de compensar esta situación emitiendo deuda pública y se encuentra con que su propia deuda pública, aun participando de la misma unión monetaria que un país como Alemania, tiene que pagar un 7% sobre, de interés, mientras que Alemania paga intereses negativos, ¿no? 1%, que se lo come la inflación, es decir, que es como si Alemania se financia gratis y España se financia al 7%, 6,5%, 6%. Sí, se generan unos desequilibrios muy fuertes. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como Alemania es responsable o se siente responsable del futuro del euro, y aquí la crisis griega fue verdaderamente lo que llevó a la conciencia realmente de Europa de que la crisis del euro era una crisis importante, pues lo que comenzó a hacer fue a constreñir nuestra capacidad para poder utilizar los instrumentos que hubiéramos necesitado para salir de la crisis. Por tanto, nos restringió la posibilidad de seguir endeudándonos, nos restringió la posibilidad de inversiones que pudieran permitir atajar el problema del paro. En definitiva, de repente nos hemos sentido como un país postsoberano, es decir, carece ya de soberanía política y que en aquello que más afecta a la gente, que es la política económica, las decisiones provienen no ya de Europa, que es lo que todos hubiéramos deseado, ¿no?, de Bruselas, sino que vienen de Berlín. Y entonces esto ha generado una situación que yo creo de doble deslegitimación, ¿no? Por un lado, la deslegitimación del propio proyecto europeo, que esa perspectiva del sur de Europa pues está muy tocado, y la deslegitimación de nuestro propio sistema democrático, porque claro, un sistema democrático donde uno
da igual a quién elija, porque al final acaba haciendo lo que le imponen otros, pues Sí. no es evidentemente un sistema apetecible, ¿no? Lo interesante y en esta cosa es, de este escenario que se va viendo, los gobiernos y los partidos políticos parecían no percibir, uno, que cuando empieza el estallido de la burbuja, los dos sectores afectados, por un lado la clase media empieza a desinflarse rapidísimamente, son los más afectados. Sí, la clase media son los más afectados, entre otras razones, porque el problema que tenemos, el problema económico que tenemos, es el ver cómo, primero, es de restricción del gasto público. Sí. El grueso del gasto público va a sanidad y a educación, con lo cual pues esto afecta a servicios básicos, pero un aumento también de los ingresos, ¿no? Es decir, el problema es o sea, cuando uno debe dinero, pues lo que necesita es ganar más dinero para poder pagar esa deuda y disminuir los gastos. Y eso es que todas las familias hacemos cuando nos ocurre, Claro. pues tiene que hacerlo la sociedad como un todo, ¿no? Y los empresarios, ese empresariado que se había venido fortaleciendo, que había venido ganando espacios, que se había venido enriqueciendo, además de una manera muy rápida, también se ve frente a una crisis muy que lo golpea muy duro, ¿no? Sí. ¿Cómo aprecian ustedes ese? Sí, vamos a ver, hay un tipo de... Hombre, algunos me dan más pena que otros, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Un tipo de empresariado que se benefició enormemente de la situación esta de tipos de interés baja, que fueron los empresarios, evidentemente, de la construcción, ¿no? Del mobiliario, que hicieron mucho dinero y luego, pues bueno, si quebraron, pues bueno, mira, no haber metido tanto dinero, ¿no? Pero ganaron muchísimo dinero, ¿no? Con lo cual, ese dinero seguramente pues esté en sus bolsillos o en cuentas donde sea, ¿no? A mí me da más pena el otro tipo de empresariado que apostó bajo una situación, digamos, de competencia durísima, porque hay que entender que España compite, bueno, ahora todo el mundo compite con todo el mundo, pero que España compite con países como Alemania, como Francia, y que tuvieron que afrontar esa competencia y, bueno, que tenían que renovar continuamente sus instalaciones, su forma de actuar, y que muchos de ellos pues, tuvieron por ejemplo, que hacerlo a crédito. Claro, una vez que se reduce ese crédito, que ya no llega el crédito, Sí. pues, sobre todo muchas pequeñas empresas pues empiezan a pasarlo muy mal y quiebran, ¿no? Entonces, claro, hay una mortandad de empresas en estos últimos 4 años verdaderamente espectacular, que arrastra a su vez un aumento espectacular del desempleo, ¿no? Y entonces, claro, el desempleo genera a su vez un aumento del gasto público por el seguro de desempleo, del gasto sobre todo de la seguridad social, con lo cual el Estado tiene que seguir endeudándose para poder mantener el aumento de ese gasto, ¿no? Entonces estamos dentro de una espiral. Es esa dinámica perversa del perro que se muerde la cola, ¿no? Efectivamente. El proceso de una crisis que se va profundizando en sí misma. Desde el punto de vista de la banca, ¿cómo? No, el problema de una crisis financiera realmente a quien afectó en primer lugar fueron los bancos y todos los países se apresuraron a financiar a sus bancos en quiebra, ¿no? A punto de quebrar. Cosa que no hizo España porque pensaba que tenía bien ajustadas las cuentas, pero al final, claro, los bancos estaban contaminados de tantos créditos que habían dado en inmobiliario. Cuando comienzan a aparecer pues, casos crecientes de gente que no tiene la capacidad para seguir pagando las hipotecas, pues indudablemente la crisis se traslada también al sistema financiero español. Con lo cual, el sistema financiero español, si nos damos cuenta, al final, nuestro problema, que era la deuda privada, se convierte que era un problema, por tanto, privado, se convierte en un problema público, porque el gobierno tiene que intervenir para financiar a los bancos, que son a su vez los que financian a digamos las empresas los deudores. y los deudores, que son los privados, ¿no? Sí. Con lo cual, la banca, y esto es algo que está deslegitimando enormemente la gestión de la crisis, la banca pues, se vio beneficiada y se va a seguir viendo beneficiada de pues, una inyección de dinero en un número muy importante, proveniente incluso de fondos europeos, una inyección de dinero verdaderamente espectacular que la gente se hace siempre la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué se financian los banqueros y no se financia a la gente que de verdad lo está pasando mal? Sí, ¿no? que lo necesita. Pero ahí, claro, ese es el problema, ¿no? Que claro, que un banco no se puede dejar quebrar porque entonces uno pierde, digamos, los 8 millones de personas que un banco medio español puede tener como clientes, pierden también sus ahorros y por tanto, su estatus de agentes sistémicos
es lo que les blinda frente a lo que yo creo que ha sido verdaderamente una gestión desastrosa durante los últimos 15 años. Pero uno ve que, si bien entonces los bancos, no hay que dejarlos hundir, no hay que dejar quebrar un banco. Con esos huecos negros que se generaron como consecuencia de esos manejos malos de los bancos, también están generando otro efecto, que es los gobiernos hacen un esfuerzo muy grande, el Estado recoge dinero, le aporta a los bancos para rescatarlos, pero ese banco lo que hace es chuparse ese dinero, eso no sale de nuevo, que es uno de los dramas de la economía española, es que los bancos recibieron fondos públicos para rescatarlos, pero eso no se revirtió ni en mejorar las condiciones de los deudores, ni tampoco en un nuevo crédito que permitiera el ritmo de actividad Claro, porque económica. es que los bancos son deudores a su vez de otros bancos, Sí. la mayoría de fuera, ¿no? Y esto afectó sobre todo a las cajas de ahorros, ¿no? Porque los bancos grandes españoles como Santander, BBVA no tienen problemas, la Caixa, ¿no? No tienen problemas, los problemas están fundamentalmente en los bancos pequeños y en las cajas de ahorros, incluso una caja de ahorro muy grande, que era el cuarto banco español, que era Caja Madrid Bankia, ¿no? Este banco que se creó de una fusión de algunas cajas en crisis, que verdaderamente ahora tiene que, bueno, ha sido nacionalizado, de hecho, ¿no? Sí. Entonces ahí el problema está en que, es necesario salvar a los bancos para que salvaguarden los ahorros de los ciudadanos, pero los ciudadanos, a través del Estado, pagan con sus impuestos la salvación de esos mismos bancos, ¿no? Sí. Con lo cual uno no acaba de entender por qué hay tanta intermediación, ¿no? ¿Por qué no directamente se deja que caigan y que luego el Estado sea el que lo recoja. compense después a los ciudadanos que se ven afectados? Fíjense la paradoja, ¿no? En un gobierno de derecha como el del PP, de Mariano Rajoy, que se haga una nacionalización Sí, en efectivamente. cualquier escenario hubiera sido considerado pues una herejía que alguien de la derecha nacionalizara algo. Sí, pero ¿qué hizo George Bush nada más caer Lehman Brothers? Inmediatamente antes de abandonar el cargo, pues prácticamente lo mismo, inyectó dinero público en toda la banca, incluso en General Motors, en empresas ahí de estas absolutamente sistémicas, ¿no? Sí. Es el término que se utiliza ahora. Digamos que cuando las bases sobre las que se sostiene el sistema de economía capitalista en el que estamos viviendo ahora se desmoronan, que es cuando se desmorona el sistema financiero, porque es un sistema de economía financiera, fundamentalmente, entonces es cuando interviene el Estado. O sea, es decir, el Estado se abomina, salvo cuando hay un momento de crisis, y entonces es cuando resulta imprescindible, incluso para los más neoliberales. Si hubieran sido consecuentes, hubieran tenido que reconocer que, bueno, que son los mercados los que se han devorado al propio neoliberalismo, ¿no? Claro. Es decir, que sus hijos han matado a los padres y entonces, ¿por qué ha de intervenir lo público, ¿no? O sea, que caigan, que mueran. Pero no, en el último momento, pues sí, los traen, ¿no? Para que, bueno, sálvame, porque si no nos hundimos todos. Y esa es una reflexión que yo creo que es muy importante que nos hagamos. Vivimos en un sistema que está montado, bueno, que es evolutivo, desde luego, esto no se diseñó conspirativamente, que está diseñado de tal manera que si les va mal a los ricos, les va todavía peor a los pobres. Sí. O sea que por eso a los ricos nunca les puede ir mal, ¿no? Que eso me parece que es de una perversión verdaderamente espectacular, ¿no? Estamos viviendo una época muy interesante. Muy interesante. Vivimos la caída del muro de Berlín, y ahora vivimos la caída del otro principio, que el Estado era el mecanismo de asignación por excelencia de los recursos, y eso era, la mano del mercado no necesitaba de ayuda, y el Estado más bien tenía que replegarse. Ahora con estas nacionalizaciones lo que se ve es que si no hay mercado, si no hay Estado, no va a haber mercado, ¿no? No, pero a mí me parece que es que lo que ha demostrado esto es que los mercados realmente son como el escorpión, ¿no? Y la fábula de la rana y el escorpión, ¿no? Que la rana lo permite atravesar el río y cuando por fin lo deja a salvo en el otro lado del río, el escorpión dice, lo siento, pero mi instinto me obliga a clavarte el aguijón y matarte, ¿no? Entonces, bueno, digamos, los estados europeos salvan a sus sistemas financieros y luego el propio sistema financiero internacional castiga a esos estados porque, claro, se han quedado en bancarrota después de salvar a los bancos, ¿no? O sea, es decir, que aquellos que os han salvado después los ajusticiáis, ¿no? Eso es una paradoja, pero fascinante, ¿no? Entonces, el mercado exige que rescate el banco, el Estado rescate el banco.
Después de que rescata el banco y se queda sin dinero, le dice, ahora el mercado le dice al Estado, ajuste sus cuentas. Ajuste sus cuentas, que además, que si no, no le voy a comprar yo a usted sus bonos, ¿no? Y su deuda cuando la emita, Sí. o sea acaso con unos intereses elevadísimos. Esto es una cosa, es de tomadura de pelo, ¿no? Y ahí entramos quizá en la parte más dramática de la crisis española. Y hay dos temas que quisiera tocar. Uno, la crisis de los consensos. Y el otro, una especie de sociología del naufragio que vemos. En un momento en el cual la solidez del pacto de la Moncloa, de los pactos de la Moncloa debería expresarse, en donde gobierno y oposición desde el inicio de la crisis en el 2008 debieron haber hecho un pare y pensar, vamos a trabajar juntos en esto. Cada uno optó por su proyecto, por su pequeño interés, y se rompieron los consensos. No, se rompieron los consensos completamente, y lo malo es que yo creo, yo creo que el problema de España es doble. Hay un problema psicológico casi, ¿no? Digamos, de falta de autoestima colectiva, de malestar colectivo. Que esa sociología del naufragio. Sí, ¿no? es Ya se una percibe. sensación como de fin de ciclo, ¿no? Que se acaba un periodo, que era un periodo pues, extraordinario en nuestra historia, porque realmente nunca habíamos conocido una situación similar. Por tanto, esta especie de situación de presión colectiva produce una enorme desafección hacia la política. Quizá porque nos damos cuenta que la política no tiene la capacidad de resolver la mayoría de nuestros problemas. Y como este es un país que tiene un espíritu cívico escaso, Sí. es decir, le falta impulso cívico, pues estábamos acostumbrados a que nuestros problemas nos los resolvieran los políticos en vez de movilizarnos como sociedad civil, ¿no? Y contribuir junto con ellos, ¿no? A resolver los problemas. Y yo creo que el problema en España es que seguimos pensando que la salvación va a venir de la clase política cuando realmente la salvación tiene que venir de todos. Yo creo que estamos ahora mismo en un momento crucial donde es necesaria una segunda transición, por decirlo así, una renovación completa del pacto constitucional, y para eso hace falta consensos, efectivamente. Donde estamos empezando a percibir que algunas regiones como Cataluña ya quieren montárselo a su aire, ¿no? Y que vamos, este impulso hacia la independencia lo que significa es, bueno, queremos desprendernos de vosotros, o sea, necesitamos creer en el futuro, y aquí tenemos un ideal, ¿no? Que quizás solos podemos salir. Y es difícil de transmitir a quienes, por ejemplo, al público latinoamericano que está en una fase, digamos, de euforia, ¿no? Porque la mayoría de los países están creciendo, lo que significa después la caída, ¿no? De cuando se está viviendo muy bien y de repente pues uno está perdiendo el estatus, ¿no? Y esto yo creo que trasciende lo español. Yo creo que es un tema que tiene mucho que ver con una percepción muy europea, que Europa está, yo creo, en una situación de decadencia mental, sobre todo, ¿no? Que es que hemos dejado de creer en el progreso, en un sentido fuerte, ¿no? O sea, yo creo que nos damos por satisfechos quedándonos como estamos, ¿no? Virgencita, que me quede como estoy, como decimos en España, porque somos conscientes de que seguimos, a pesar de todo, seguimos siendo los privilegiados en el mundo, que nuestro modelo de sociedad, este que llamamos estado de bienestar, pues es un modelo casi único y que está siendo amenazado. Y que por tanto bastante tenemos con conservarlo, ¿eh? Y por tanto no aspiramos a conquistar el futuro, sino que nos defendemos frente a un Por lo futuro menos que lo vemos. las cosas se mantengan. Claro, que se mantengan las cosas, y eso en España nos damos cuenta de que no podemos mantenerlo. Yo creo que porque hay que tener en cuenta que, claro, que el estado de bienestar español, sin ir más lejos, estaba montado sobre el presupuesto de una serie de ingresos estables, mínimos, que es lo que cuesta su financiación. Y ahora nos encontramos con que los ingresos que tenemos no sirven para financiar el modelo de estado de bienestar que teníamos. Entonces estamos provocando recortes, la demanda de los servicios sigue siendo estable, pero no tenemos ya la capacidad para financiarlo. Y ese es un dato verdaderamente estremecedor. Y la otra cosa que es dramática en esta crisis es como la falta de conciencia colectiva respecto a lo que está pasando, que es el hundimiento de unas generaciones. Se calcula que para el 2013 ya la mitad de los jóvenes hasta 30 años van a estar sin empleo. Y en 40 años, en 30 años, España no va a tener una clase que lo conduzca. A mí me impresionó mucho un cartel que vi en una manifestación en París, en este caso,
que fue instada por los sindicatos, está todavía en la época de Sarkozy, y entonces se unieron espontáneamente alumnos de los liceos, es decir, de enseñanza secundaria, ni siquiera estudiantes universitarios. Y una niña sostenía un cartel donde ponía: queremos vivir como nuestros padres. Claro, cuando uno ve eso, o sea, que el horizonte, aquello por lo que se protesta es poder vivir igual que los padres, pues a uno le entra una depresión de forma inmediata, ¿no? O sea, pero ¿cómo que es eso de que queremos vivir como nuestros padres? Queremos vivir mejor que nuestros padres, que es lo que había ocurrido siempre, sistemáticamente, en todas las generaciones desde la Revolución Industrial. El listón de las exigencias se bajó. Por eso digo yo, esa idea, eso de virgencita, que me quede como estoy. O sea, yo no quiero mejorar, pero lo que quiero es que tener acceso a un empleo como tuvo mi padre, a los mismos servicios sociales que tuvo mi padre, al mismo número de vacaciones, poder jubilarme a la misma edad que se jubila mi padre. Eso es lo que estaba reflejando ese cartel. Y eso es lo que hoy ninguna de las sociedades europeas, por otra parte, tiene la capacidad de garantizar a sus hijos, ¿no? Y eso sí que es una crisis que yo creo que afecta a la propia identidad de una cultura, ¿no? Una cultura que se monta sobre la idea, está ilustrada, del progreso, ¿no? Y que de repente se encuentra cerrada sobre sí misma, pesimista ante el futuro, que se sabe incapaz de poder competir con estos nuevos monstruos, sobre todo de Asia Oriental. Bueno, monstruos, quiero decir, económicos, evidentemente, que no se me malinterprete, ¿no? Y esta sensación, pues es, yo creo que muchas de las cosas que hay detrás de la aparición, por ejemplo, de los movimientos de extrema derecha, populistas en muchos países europeos, incluso en países con un pedigrí democrático impecable, como puede ser Noruega, Finlandia, Suecia, por no hablar ya de la propia Austria, Holanda. Algo está ocurriendo, ¿no? Y un nuevo orden se viene. Fernando, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta hora con Fernando Vallespín, aquí en Canal Capital. Hasta la próxima.